Vamos a ir a Lucas capítulo 11 mientras se van poniendo sobre sus pies, por favor. Lucas capítulo 11 mientras se ponen sobre sus pies. Y estaremos los versículos del 1 al 4. Sabemos que a los que de pronto tienen más tiempo, leo los primeros versículos y de manera unánime la congregación lee el último. Significa que yo leo del 1 al 3 y todos juntos leemos el versículo 4. Dice la palabra del Señor, versión Nueva Biblia de las Américas. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, juntos. No estás en tentación, líbranos del mal. Amén, vamos a orar. Padre Celestial, de muchas maneras hoy estamos gozosos en medio de mezcla de otros sentimientos con los que pudimos haber llegado. Gozosos porque hemos cantado a ti, gozosos porque tu presencia está en nosotros, gozosos porque nos has dado un nuevo día para glorificar tu nombre, Dios. Sí, todos nosotros acompañamos ese gozo con diferentes situaciones físicas, económicas, familiares, sentimentales, pero tú has determinado que estuviéramos en este lugar, en esta mañana, en este momento. ¿Cuál es el objetivo, Señor? Queremos que en esa extensión de gozo tú hables a nuestros corazones. ¿Con qué propósito? Con aquellos que no te conozcan, vengan de la muerte espiritual a la vida espiritual, la luz de Cristo resplandezca en esos corazones. En aquellos donde ya tú resides, Señor, santifique nuestros deseos. Nuestra vida sea cambiada, Dios, particularmente nuestra vida de oración, nuestra vida de devoción. Estamos frente a un texto donde nuestro querido Maestro, nuestro Señor Jesús, nos está mostrando un modelo de oración. ¿Cuánto, Señor, deseamos profundamente orar como Jesús oraba? Solamente puede ser posible si tu Espíritu Santo nos da entendimiento y si tu Espíritu Santo nos capacita para vivir esta verdad. Al final, Señor, separados de ti nada podemos hacer y eso manifestamos con nuestra oración. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Voy a probar algo aquí. Eso. Ahora sí. Ok. El Señor nos ha dado la bendición, como les mencionaba, de estar estudiando acerca de la oración. Yo creo que por muy cristianos que seamos o por mucho tiempo que llevemos de ser cristianos, siempre tenemos ese sinsabor de momentos agradables y dulces en la oración, pero sintiendo esa necesidad que no hemos llegado al lugar o a la experiencia en oración que quisiéramos mantener. Particularmente eso, la vida de oración de nosotros, entre lo dulce y lo amargo, sobre todo lo amargo, va en el punto de la poca continuidad que podemos tener. Y ese sentimiento no es solamente en esta época, nos damos cuenta que el texto nos deja ver que uno de sus discípulos, al escuchar orar a Jesús y al ver a orar a Jesús como un hábito cotidiano y constante en su vida, enséñanos por favor, enséñanos a orar. Tenemos ese profundo deseo de orar como tú lo haces. No meramente danos palabras para repetir, enséñanos el corazón de la oración. Y es eso lo que el Señor nos ha permitido estar compartiendo en esta oración que es muy conocida y que popularmente hemos llamado el Padre Nuestro a lo largo de la historia de la iglesia. Para poder llegar a ese corazón de este modelo de oración, en la gracia de Dios hemos tratado de tomar la porción por porción o parte por parte de esta oración. Hemos hablado de por qué la oración empieza como Padre, qué significa que sea nuestro Padre. Hemos hablado que santificado sea tu nombre, hemos hablado que su reino venga. Y aquí, en este punto, parece que hubiera como una inflexión, ¿no es así? Como una bisagra. Como que viniéramos hablando de un tema y aquí al parecer gira hacia otra parte. ¿Por qué lo digo? Porque es evidente que la oración está dividida en dos mitades. La primera mitad se refiere a Dios y a su gloria, y la segunda mitad se refiere al hombre y sus necesidades. A Dios le damos el lugar supremo,
Y solo cuando eso sucede, cuando Él es lo primero, todo lo demás viene a ser encajado en el lugar apropiado, aún en la vida de oración. En primer lugar, en nuestras oraciones debemos preocuparnos por la gloria de Dios, por el reino de Dios y por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que su reino venga. Y luego nos debemos preocupar por nuestra provisión, nuestro perdón y nuestra protección, que es los versículos que siguen. Provisión es lo que vamos a ver hoy. Danos hoy nuestro pan, que es el título del sermón. Luego miraremos cómo le pedimos por nuestro perdón, una necesidad diaria. Y por último miraremos por nuestra protección, que Él nos libre de ¿qué? De la tentación y del mal. Primero hemos reconocido a Dios como Padre, lo hemos reconocido como Santo y después lo reconocimos como Rey. Por eso orábamos de que su reino venga. Ahora, después de verlo de esta manera, le pedimos provisión, perdón y protección. En otras palabras, hemos aprendido que el honor de Dios es primero, el honor de Dios es central. Recordemos el ejemplo de Jesús cuando oraba, sabiendo que la cruz estaba cerca. ¿Qué voy a pedir? Sabiendo que la cruz está cerca. No otra cosa, sino que yo pueda hacer tu voluntad. Eso es poner a Dios en primer lugar. Cuando hacemos eso, es cuando realmente estamos orando en el Espíritu. Esa expresión, orar en el Espíritu, a lo largo de la historia de la iglesia, particularmente después del siglo XIX, pensaría más que dentro del siglo XX y lo que llamamos siglo XXI, ha sido una expresión mal entendida. Creemos que orar en el Espíritu es orar en un idioma extraño o balbucear un pseudolenguaje, un tipo de fonema, y consideramos que eso es orar en el Espíritu. Pero en realidad, orar en el Espíritu sencillamente significa entender y alinear nuestras oraciones al Espíritu de Dios revelado en su palabra, es decir, orar conforme a la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, Jesús nos enseña, oras de tal manera comprendiendo que Él es tu Padre, oras por la gloria de Dios, oras por la voluntad de Dios, oras por el reino de Dios. Es lo que hemos visto hasta aquí. Y al llegar a esta segunda parte de la oración, como les mencioné, estamos como en una transición, como si fuera una bisagra. Nos hemos movido de la gloria de Dios a la necesidad del hombre. Sin embargo, hermanos, no dejamos atrás la gloria de Dios. Porque aún cuando pedimos por nuestras necesidades, el fundamento de esa petición debe ser que Él sea glorificado. Porque cuando decimos, súplenos, perdónanos, líbranos, el objetivo es que tú seas glorificado. No es por nosotros, es para que Él en eso, Él sea honrado. Incluso cuando estamos diciendo que Él suple nuestras necesidades, estamos reconociendo a Dios como el proveedor. Porque si no lo reconociéramos, no se lo pediríamos, ¿no? Ahora, es importante, hermanos, que tengamos presente que no se trata de manipular a Dios. Mira, ya yo te honré con mis peticiones, ya yo te mencioné como Padre, ya yo dije que yo quiero que tu reino venga y sea establecido en los corazones. Por lo tanto, ahora sí concédeme. Hice lo que me tocaba, ahora tú me vas a dar. No, no se trata de eso. Igual, nos podemos autoengañar, pero nunca engañar a Dios. Eso debería hacernos pensar, ¿no? Jesús nos advierte acerca del autoengaño, pero nunca nos advierte de que seamos capaces de engañar a Dios, porque Él sabe que Dios no puede ser burlado ni engañado. De este punto de la oración, entonces, no se trata de ser un punto egoísta. No, no, no. En la oración es más bien la consecuencia de comprender de que Él es Padre, de que su nombre sea santificado, honrado, y que de esa manera su voluntad sea extendida cuando pedimos en referencia a nosotros. Esta oración se relaciona con nuestras necesidades. Esto no es un asunto indulgente. Ciertamente no le damos gloria a Dios para obtener algo de Él. Un creyente, entendiendo que es hijo de Dios, sabe que no ora de esta manera para buscar manipular la generosidad de Dios. En realidad, como aprendíamos en la escuela y como dice el Salmo, el creyente tiene un profundo sentido que mejor es su misericordia que la vida. Y muchas veces, dependiendo del lugar donde nos encontremos, puede venir la persecución y no vamos a intentar manipular a Dios porque ciertamente eso no es posible.
No oramos para obtener lo que queremos, más bien encajando de alguna manera, estas oraciones están conforme a lo que ya habíamos dicho antes. Le decimos a Él, danos nuestro pan, perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en tentación. Y si somos honestos, usted piensa en estas peticiones y no tiene nada de lujos, ¿no? No es algo que sea como grandioso o que no sea como extravagante. No es exagerado. Lo que en realidad estamos diciendo, suministranos lo que es necesario para nuestra vida física. Ayúdanos en nuestro bienestar espiritual y protégenos, porque si tú no nos proteges, no vamos a poder vivir. En pocas palabras, mira, para que yo cumpla tu voluntad, para que yo pueda glorificar tu nombre, para poder servir en que tu reino sea extendido por medio del servicio que yo preste a tu reino, yo necesito sustento físico, ¿no? ¿Cómo podemos participar de la santidad del nombre de Dios? ¿Cómo podemos participar de pedirle a Dios que su reino venga de manera de solamente de orar o de servir en su reino si físicamente no tenemos lo necesario para hacerlo? De eso se trata. Señor, no podemos vivir si tú no provees nuestra comida. No podemos vivir espiritualmente si tú no perdonas nuestros pecados, si tenemos un sentimiento de culpa constante. No podemos sobrevivir si tú no nos proteges de la tentación. Entonces, estas peticiones, como les mencioné, no tienen nada que ver con intentar manipular a Dios. Como una fórmula mágica. Ah, yo sé que Dios va a proveer porque ya yo lo honré. No. Es más bien en el mismo sentido de pensamiento, en la misma línea de pensamiento. Y se mantiene en la misma línea de pensamiento que Jesús enseñó al principio, porque Dios es nuestro Padre y nuestro anhelo es santificar su nombre. Aún en las áreas que tienen que ver con nosotros, aún en áreas que tienen que ver con nosotros, Él desea que su nombre sea honrado. Lo que vamos a hacer esta mañana es mirar algunas consideraciones del texto. No hay puntos, en realidad solamente es comprender la idea de qué trata esta parte de la oración y qué implicaciones tiene para nuestras vidas. ¿A qué hace referencia entonces? Y yo creo que ya notaron de qué vamos a hablar hoy, por el título del sermón, el versículo 3 del capítulo 11 de Lucas, danos hoy el pan nuestro de cada día. Lo primero que pudiéramos considerar es, ¿qué representa el pan? ¿Qué representa el pan? Yo creo que esa expresión, el pan diario o el pan que necesitamos, en cualquier cultura representa el sustento diario. No es literalmente el pan físico en el sentido de pensar únicamente que pedimos por un pan, que para algunos de nosotros es ese objeto que nos pueden quitar lo que sea en las dietas menos ese. En realidad, cuando usted a alguien le escucha preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? No, aquí intentando ganarme el pan, usted entiende que esa persona está trabajando no meramente para comprarse un pan. Porque si fuera así, usted le diría, vea, tómate el pan y ya no te estés matando tanto, porque el pan vale 2,000 pesos, 1,000, dependiendo del tamaño que usted quiera comprar. Pero sí usamos esa expresión para hablar del sustento diario. Entonces, la petición en referencia del pan que hacemos los hombres y las mujeres tiene que ver con las necesidades más básicas de la vida. Las escrituras en otros textos nos dejan ver que esas necesidades se llaman comida, se llaman techo y se llaman ropa. Lo que hacemos es una solicitud, una petición, una oración para que se nos suministre, se nos conceda todo lo que necesitamos para nuestras necesidades diarias. ¿Qué es lo que necesitamos para nuestras necesidades diarias? Y es así como Jesús quiere que vivamos. Él quiere que recordemos que sus misericordias, la de nuestro Padre, son nuevas cada mañana. Por eso la petición tiene que ver con un pan, pero que sea el de hoy y que sea de cada día. Porque ¿de qué manera recordamos sus misericordias si esta fuera una petición mensual o trimestral? Se ajusta al carácter de Dios, donde sus misericordias se renuevan cada día. Y eso tiene un poco más de sentido si quizás vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Asimismo quiso Dios que los israelitas vivieran en el desierto. Ustedes recuerdan el Éxodo. El Éxodo es ese momento que Israel sale de Egipto liderado por Moisés. Y en todo momento el hombre ha tenido necesidades físicas.
aún de bebida y de comida. Particularmente un pasaje que se halla en Éxodo capítulo 16. Si quieren pueden ir allá, yo intentaré más bien parafrasearlo o quizás vamos a leerlo un poco para que ustedes recuerden qué sucede ahí. En Éxodo capítulo 16, lo primero que vemos es un descontento de los israelitas. ¿Por qué estaban descontentos? Porque según ellos en la esclavitud estaban en mejor condición de alimentos que lo que tenían en ese momento en el desierto. Allá éramos esclavos, pero teníamos manjares, los mejores restaurantes. La verdad es que éramos esclavos de los egipcios, pero la comida no nos faltó. Ellos estaban vagando por el desierto o siendo guiados por el desierto, y en medio de esa necesidad física de alimentos, Dios provee para ellos. Y aquí provee algo que se llama maná. La historia es un poco que cada día, estoy aquí ya en el versículo 15, al acerca del maná, cada día se le proveería. Dice el versículo 14, incluso cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Que por cierto, yo quisiera hacer una pregunta que me quedó mal en un examen del diplomado que estoy haciendo. ¿Qué significa maná? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa maná? Este momento pueden participar, aunque eso no es común, pero ¿qué significa maná? ¿Alguno ha escuchado eso? Todos decimos pan del cielo y a mí me quedó mala respuesta cuando puse pan. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que respondieron los israelitas? La palabra maná significa, ¿qué es esto? Toda mi vida, como creyente, había pensado que maná era pan, pan del cielo. Pero la palabra maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que los israelitas vieron cuando vieron ese tipo de escarcha? Dice que es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Estoy en el versículo 15 de Éxodo 16. Esto es lo que el Señor ha mandado, que fue lo que mandó. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros poco. ¿Qué sigue diciendo la historia? Miren que Jesús les dijo, ahí Dios le está diciendo por medio de ese, cada uno recoja lo que necesite para su casa en el día. Al siguiente día va a haber otra provisión. Y si cogían más, ya estamos en el versículo 20, los que no obedecieron, lo dejaron como para el siguiente día, como para garantizar la comida del día siguiente. Pero ¿qué sucedió? Se crió gusanos y se pudrió. Hubo alguna persona que dijo, bueno, hemos estado pasando necesidad y aquí llegó la comida, lo probamos, nos da llenura, nos sustenta, nos fortalece físicamente, y el mañana. No, pero Moisés dijo que esto es para el día. Ok, pero yo confío más en mi propio criterio, yo voy a asegurar un poco más. Al siguiente día se despierta esta persona, le dice a su pareja, oye, mira, te voy a traer el desayuno a la cama, va a la cocina y lo que encuentras es gusanos, podredumbre, malos olores, una comida en descomposición. En ningún lugar, por más que sea proveída por el Señor como el maná, va a oler bien. Qué curioso, ¿no? Generalmente la desobediencia siempre trae ese sentido de podredumbre o descomposición a nuestras vidas. ¿Han notado eso? Cuando desobedecemos la palabra del Señor, lo que viene para nuestras vidas es ese olor a descomposición, a podrido. Ahora, también hubo otro tipo de instrucción, no solamente que cogieran lo del diario, lo necesitado, sino que también, en el caso de ellos que guardaban el sabbat, el día sábado, el día viernes tenían que coger una doble porción. El único día en el cual iban a tener que tomar para 2 porciones era el día viernes, para la porción del viernes y para la porción del sábado. ¿Por qué? Porque había un mandamiento dado por Dios que el día sábado en ese momento no se trabajara, sino que fuera santificado, apartado para Dios. Sin embargo, pues, también hubo gente que desobedeció.
porque la pecaminosidad nos aparta siempre de la obediencia a Dios. ¿Qué estaba buscando Dios al enseñar a su pueblo en este momento en el desierto? Él quería enseñar a su pueblo a confiar en Él y no en la provisión. Confía en el que te provee más que en la provisión que el que te proveyó. También le estaba enseñando a guardar y santificar el día que le había dicho que debía ser santificado, ¿no? Un sentido de dependencia con Él. Muchas veces nosotros nos sentimos seguros, generalmente los que tenemos un trabajo regular, si los pagos son quincenales o mensuales, hay un sentido de seguridad los 15 y los 30 que no se siente los otros días del mes. Algunos tenemos un mayor sentido de seguridad cuando estamos pagando un seguro de vida. Si yo sé que si me pasa algo, queda esto para mi familia. ¿Tiene eso algo de malo? No, yo creo que eso es muy prudente y muy sabio. El hecho es que lo que Dios busca ejercitar y ya ha buscado ejercitar desde el Éxodo hasta este modelo de oración de Jesús aquí es una dependencia y confianza en Dios, en el que provee y no en la provisión en sí. Se trata de lo que tenemos para el hoy, como hizo en el Éxodo. No se trata de lo que tendrás el día de mañana. Entonces, a responder, ¿de qué se trata el pan? Se trata del sustento básico diario. Lo que necesitamos, no solamente el alimento y mucho más allá, no de un pan literalmente físico, incluye otras cosas. Cuando pedimos por el pan, estamos pidiendo por las necesidades materiales básicas. Ahora, la otra pregunta que pudiéramos considerar es, ¿por qué Jesús nos enseña a orar por el pan? Ya comprendemos a qué hace referencia el pan, a nuestras necesidades materiales básicas. ¿Y por qué debemos orar por el pan? Porque Jesús dice, cuando ores, di, el pan nuestro de cada día, o danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Si Él es proveedor, ustedes piensen en esto, ¿todas las cosas que ustedes tienen, las han pedido? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No es necesario que pidamos para que Él nos conceda, pero sí es necesario su generosidad para todo aquello que tenemos. Nada llega a nuestras vidas sin la generosidad de Dios. Entonces, mucho más allá de pedir para que se nos otorgue, que es un principio también bíblico, hay otro principio detrás y apunta al carácter de Dios. Dios, nuestro Padre, como empieza esta oración, se preocupa por nuestros asuntos personales, prácticos y materiales. Hay un interés profundo de Dios, y quiero que usted escuche nuevamente esto. El Padre, a quien llegamos a conocer por medio de Jesús, está interesado, está preocupado por nuestros asuntos personales, prácticos y materiales, como los que les he mencionado esta mañana: comida, techo y ropa. Y ustedes quizás no pueden pensar, ¿realmente es así? Es lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Ustedes recuerdan, Jesús está reprochando a sus discípulos porque estaban preocupados, y la palabra es ansiosos, con estrés, por lo que tenían que vestir, por lo que tenían que comer. Y les dice, acuérdense que los paganos, los incrédulos, van y corren de manera alocada detrás de todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe qué es lo que ustedes necesitan. Por lo tanto, busca primeramente su reino y su justicia, que no es otra cosa de decir, Padre, que tu nombre sea santificado, que venga a tu reino, hágase tu voluntad. Busca a ese reino y esa justicia, y lo demás será añadido. Deja ver que el Padre tiene una profunda preocupación por sus hijos. No solamente Jesús, el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y quiero usar las palabras en la versión NBI, dice, echa todas tus preocupaciones sobre Él, porque Él se preocupa por ti. Todas tus ansiedades sobre Él, porque Él se preocupa por ti. Arroja, Primera de Pedro 5, versículo 7, arroja todo el peso de tus ansiedades sobre Él,
porque tú eres su preocupación personal. Usted y yo, si somos hijos de Él, por la gracia, por tener fe en el Señor Jesucristo, somos el interés personal de Dios. Yo no sé, yo creo que eso no se experimenta como se pronuncia. Usted sabe que es vivir una vida bajo el interés personal que Dios tiene sobre nosotros. Ahí salió Pablo con la mamá. Ustedes voltearon, yo volteé, yo sé por qué salió con la mamá y precisamente porque salió con la hermana que vive al lado. Como padre sé qué significa, ustedes algunos son padres, estar interesados y preocupados por los hijos. El pasaje más adelante, los versículos 5 al 13, se extiende esta idea acerca de Dios como Padre en la relación que tenemos como oración. Y la manera que Jesús lo dice, si ustedes siendo malos, como padres siendo malos, hacen cosas buenas por sus hijos, ahora su Padre Celestial, que es perfecto, santo y siempre bueno. Y si somos hijos de Él, somos el interés personal de Él. Hermano, Dios conoce nuestras necesidades y Él, en su sabiduría, tiene la capacidad de distinguir entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo. Usted y yo no, pero Él sí. Usted y yo podemos considerarlo como necesario, como un requisito para cumplir su voluntad y su obra. Él sabe que eso más bien es una excusa o algo que nos quitaría tiempo. Como padres terrenales, algunos de nosotros hemos escuchado tantas peticiones de nuestros hijos que uno dice, ¿para qué más? No sé cuántas veces mi hijo me ha pedido un juguete que yo le he dicho a mi esposa, ¿y dónde lo vas a meter en el cuarto que está lleno de juguetes? Porque yo sé que no todo juguete es necesario para su vida. Puede ser de diversión por un periodo de tiempo, sí. Y nuestro Padre Celestial, ilimitado en sabiduría, ni en comparación con la sabiduría con los padres terrenales, cuánto más sabe diferenciar nuestras necesidades y de nuestros deseos. El escritor de Proverbios, entendiendo esa diferencia entre lo que podemos anhelar desesperadamente adquirir y lo que realmente necesitamos, dice, mira, hay muchas cosas que yo llamo necesidad, pero en realidad no es solamente que un deseo banal. Yo no puedo diferenciarlo. Yo puedo decir en este momento, oye, me fuera bueno si tuviera un vehículo para servir a la comunidad y poder transportarlo. Eso es un deseo lícito. Me fuera bueno que mi empleo no fuera irregular, sino que más bien fuera a término indefinido, un contrato o algo para proveer lo que mi familia necesita. Eso es un deseo lícito. Pero ¿en qué punto usted sabe que si verdaderamente eso es lícito o no? Seamos honestos. ¿Cuántas veces Dios no ha traído algo a tu vida que en vez de acercarte lo que ha hecho es alejarte? El autor de Proverbios, por algo ha sido reconocido en su gran sabiduría, en Proverbios 38 dijo, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino dame solo el pan de cada día. No me hagas realmente rico, no me hagas realmente pobre, solo dame lo necesario cada día. Porque si no es así, ¿qué puede suceder? Mira, me puedes dar mucho, lo cual me puede llevar a repudiarte. ¿En qué sentido? Me veré suplido en todo, que me volveré un ateo práctico. Yo no necesito a Dios, yo tengo todo. ¿Quién es el Señor? O puedo estar pobre y me veré tentado a robar, a hurtar y de esa manera deshonrar, blasfemar tu nombre. Por eso yo te pido que en tu sistema económico no me des ni riquezas ni pobrezas. Ajusta lo que yo necesito, que yo llamo necesidad muchas cosas, pero que tú como papá sabes realmente que necesito y contéstame esta petición, por favor. Papá, ¿quieres? ¿Quieres concederme esto? Y siempre vamos a tener tensiones en ambos lados. En un mundo materialista en el que vivimos, es extraño
El otro día a mis teléfonos, algunos les tenemos un tipo de vidrio protector porque se te caen y con niños pequeños eso es constantemente. Le contaba a la persona que el celular que yo tengo este año cumple 7 años o 6 años y el anterior duró 8 años. La meta es que este alcance por lo menos lo mismo. Y la persona quedó como sorprendida, ¿no? Yo cambio cada 6 meses. O sea, yo cada 6 meses que descubro todo lo que el celular tiene, lo cambio porque me aburre y él trabaja pues en ese gremio. Claro, y obviamente somos bombardeados que cada vez hay más cosas que llamamos necesidades. Ya no solamente basta unos zapatos, sino que sean unos zapatos específicos para correr, porque tú vas a salir a correr y no son suficientemente los pies, sino una clase particular de zapatos. En este mundo materialista hay muchas cosas que ya llamamos necesidades. Y podemos vernos que al no tener una necesidad, si yo hago este tipo de circunstancias ilícitas que no surgen como tan ilícitos, puedo tener aquello que quiero. Tan sencillo, por ejemplo, como yo tengo unos recursos que tengo que comprar algo, pero me llegó una sanción de tránsito porque hice lo indebido, pero si yo arreglo fuera de la ley con la persona que me está poniendo la multa, llámese pecado, entonces puedo tener para la necesidad del celular que me iba a comprar. Entonces nos vemos tentados en esas ambas partes. Incluso piensen en esto, seamos honestos hermanos, en medio de nosotros, la gran mayoría, yo sé que no todos, pero la gran mayoría, durante la última semana hemos tenido desayuno, almuerzo y cena. En otros es evidente que han tenido meriendas en el medio. Si somos honestos, cuando pensamos en pedir el pan diario, cuando tenemos el alimento, esta petición es algo que está en nuestro menú de oración o en nuestra vida devocional. Sabemos que esta petición debe ser dicha cuando vemos esas imágenes en África o en La Guajira. Oye, vamos a orar para que tú proveas el pan diario a estas personas que necesitan el pan diario. Pues la verdad es que si tú me dices que yo pida por esto, bueno, si yo tengo hambre, hago lo que dice la propaganda, me compro un Snickers. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que yo tenga una necesidad física y yo puedo ir al lugar donde lo puedo satisfacer pasando una tarjeta? Y como vemos, esta petición no está en medio de nosotros. Y estamos hablando, hermanos, aquí ninguno conozco yo, no que yo conozca pues, no tiene 3 camionetas, no tiene 4 apartamentos, o sea, no estamos hablando de opulencia, estamos hablando de familias promedios. Distintos niveles, sí, socioeconómicos. Pero esta oración, al tener mucho más de lo que necesitamos, ha dejado de estar en nuestra vida devocional. ¿Saben cuál es el problema a veces? El problema es que mucho de lo que tenemos, de lo que nos esforzamos por adquirir, de lo que consideramos esencial, es en realidad un estorbo, tanto para la comprensión de la Biblia, en referencia a que Él es nuestro Dios Padre Proveedor, como para la firmeza y confianza que tenemos de Él. Yo les decía al inicio, Jesús quiere que hagamos esta oración para que comprendamos que somos el objeto personal de la preocupación de Dios. Y eso para usted y para mí no suena muy increíble, porque tenemos cómo suplir nuestras propias necesidades. Cuando no tenemos nada más que a Dios, tú dices, sí, yo sé que tú eres el Padre que me cuida. Cuando tú no tienes cómo cuidar de ti mismo. Es por eso que a veces cuando no nos golpean las finanzas y nos golpean la salud, que no hay solución humana, tú te desbordas en un sentimiento de dependencia y confianza en Dios. Porque tú puedes tener la capacidad de ir al mejor médico, pero el médico no tiene la capacidad que tiene Dios de proveerte la salud. Esta oración está aquí para que ejercitemos una dependencia constante en el Señor,
una vida en confianza en Él, porque en el mundo que vivimos y en la infinita gracia que nos ha dado más de lo que necesitamos, en vez de estar en un sentido de oración y agradecimiento a Dios, ejercitamos un ateísmo práctico. Implicaciones. No es un sermón muy extenso, algunos dirán amén. Esta petición del Padre nuestro nos enseña a acercarnos a Dios con espíritu de humilde dependencia, pidiéndole que nos provea de lo que necesitamos y que nos sostenga en el día a día. No es una licencia para pedir grandes riquezas, pero se nos anima a hacerle conocer nuestras necesidades confiando en que Él proveerá. Yo meditaba mientras hacía este sermón. ¿Cuántas veces yo he ido a ti en momentos de necesitar algo para mí y para los míos? ¿Y cuántas veces no he ido a ti al yo mismo solucionarlos? Y tristemente, hermanos, mi conciencia está ladrada porque cuando veo que puedo suplirlo yo, no voy al Señor. Esta oración está para recordarnos que lo necesitamos a Él todos los días. Respóndase usted mismo. No en un sentido material únicamente. Usted necesita de su Padre Celestial todos los días. Por eso muchas veces, gracias a Él, a ese Padre que sabe que es necesidad y que sabe que es deseo, no tenemos lo que pedimos. Imagínense esto, yo pensaba, ¿qué tal entre todas esas normas que están haciendo el Congreso, en esa reforma laboral, se dijera que a partir de este momento los pagos en Colombia no son mensuales, sino trimestrales? Los salarios van a ser pagados cada 3 meses. Yo creo que al tener juntos 3 meses de salario, por lo menos de esos 90 días, según la capacidad de administrar los primeros 60, iglesias más vacías, reuniones de oración más solas, vidas devocionales más apagadas. Y al pasar esos 60 días volvería la iglesia a estar un poco más llena y otro tipo de asuntos relacionados con las necesidades diarias. Otra implicación, el Padre Celestial conoce nuestras necesidades. El Padre sabe mejor y también el Padre quiere que compartamos lo que tenemos. Él quiere que compartamos lo que tenemos. ¿Cómo podemos ver esa implicación en medio del texto? Se dan cuenta que la oración no es dame hoy el pan que necesito. La oración es danos. Eso quiere decir para mí y para otros. Ahora, alguien puede decir, es que la pregunta del discípulo fue enséñanos. Está hablando de manera plural y Jesús responde conforme al verbo usado. Habla de manera plural y eso es cierto. Eso es cierto. Es una oración para hacerlo no solo de manera individual, sino de manera corporativa, congregacional, unánime. Cuando estamos orando, procuramos que la persona que esté orando no hable en singular, sino que hable en plural, porque está representando la oración de todos nosotros. Pero la verdad de que tenemos más de lo que necesitamos para darle a otro es un principio escritural. Les decía, Dios no nos da más allá de lo que necesitamos únicamente para que vivamos en un ateísmo práctico. Por supuesto que no. Él es un Dios relacional con la disposición de que tengamos comunión con Él. Nos separaba el pecado y nos dio a Cristo. Que nada te separe del amor que tengo en ti en Cristo Jesús. Yo quiero tener un vínculo contigo eterno, por eso he dado a mi Hijo, para que aquello que nos desunía, que éramos enemigos, ahora vengas a pertenecer a mi familia por adopción, como hemos estado estudiando. Y entonces, ¿por qué nos das más, Padre Celestial, si muchas veces al tener más, estoy lejos de ti? Te doy más para que disfrutes, es un principio bíblico, pero te doy más para que también le des a los que les doy menos, para que ejercites la generosidad. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8, que leíamos en el momento de las ofrendas. Luego que aprendíamos que no demos ni de mala gana ni de obligación, porque Dios ama al dador alegre, la segunda parte, el versículo 8 decía, poderoso es Dios
para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que en todo tiempo, teniendo todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él sobreabunda con su gracia y te sobreabunda en bendiciones para que tomes lo necesario para ti y para que des a los demás de aquello en lo que tú sobreabundas por su sobreabundante gracia. Un trabalengua para dejarlo más claro. Él quiere que tú disfrutes, pero quiere que ejerzas la generosidad, porque Él es rico en generosidad. Él no es mezquino para contigo. Pastor, yo estoy en una posición en que no estoy para dar, sino para que me den. Te invito a que puedas estudiar en tu casa 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Precisamente el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de unas personas que él les dice, ustedes no están para dar. Ellos le ruegan a Pablo, sí, déjanos dar, así sea que demos nuestra propia vida en las necesidades que están en medio de la iglesia. En otro texto que podemos considerar lo mismo es en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Santiago, el medio hermano de Jesús, dice, tú dices que eres muy buen cristiano, que tiene fe, que eres un cristiano que cree en la Biblia, la palabra de Dios, que honras a Dios, que te has bautizado y que tu fe es realmente bastante ejemplar. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. ¿De qué sirve, hermanos míos, si un hombre dice tener fe y no tiene obras? ¿Acaso ese tipo de fe es evidencia de que ha sido salvado? Supón lo siguiente, tienes un hermano o una hermana en necesidad, sin ropa, sin comida diaria. Si alguno de ustedes lo ve y solamente le dice, te deseo lo mejor, oro por ti, pero no hace nada por sus necesidades físicas, ¿de qué sirve ese tipo de fe? Entonces ahí pensamos, ¿parece que la oración estuviera impulsada por el egoísmo? No. Cuando oramos que el Señor nos dé más, hermanos, tenemos que tener presente que si Él decide darnos más, nos está haciendo más responsables. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. En un contexto de conocimiento, en un contexto de provisión. Debemos ser administradores de sus recursos, porque al fin y al cabo, ¿de quiénes son los recursos que usted tiene? Del Señor. Se trata entonces que cuando pedimos, danos hoy el pan nuestro, también tiene un sentido de generosidad. Dame las necesidades que tengo y si soy el instrumento tuyo, permíteme ver dónde está la necesidad. Y en un sentido práctico, si usted siente que el Señor la ha bendecido de alguna manera en algún momento específico y quiere poner en un lugar seguro para suplir una necesidad y de pronto no sabe en medio de nosotros dónde puede ser ese lugar seguro, venga a mí, que en total privacidad yo le puedo decir cuál es ese lugar seguro. Una última implicación, bueno, una penúltima implicación. Si oramos por el pan, por las necesidades diarias, ¿dónde queda la responsabilidad del trabajo? ¿Qué sucede con el tema del trabajo? ¿Me dedico a orar y no trabajar? En realidad, hermanos, no hay ningún conflicto entre pedir por nuestras necesidades y trabajar por esas necesidades. Ambas verdades son escriturales. El trabajo y la capacidad misma de trabajar es parte de la respuesta a esa oración. Cuando usted dice muchas veces, Señor, dame mi pan de cada día, Dios responde dándote capacidades, talentos, ideas, estrategias, salud, muchos medios para que tú puedas proveer por ese medio del trabajo. Jesús mismo trabajó. Los apóstoles en 2 Tesalonicenses, en capítulo 3, versículo 8, vemos a Pablo diciendo, no estuvimos ociosos cuando estuvimos en medio de ustedes, no comimos su comida en balde, al contrario, trabajamos duro noche y día, trabajando y afanándonos para no ser carga de ninguno de ustedes. Y en ese mismo contexto, la Biblia dice, si un hombre no quiere trabajar, no coma. Una cosa es que no pueda físicamente, otra cosa es que no quiera trabajar. Y aquí hago un paréntesis por algo que escuché esta semana en un viaje que estaba en Barranquilla. Me sorprendía mucho cómo un niño de tan corta edad, tenía unos 5 años más o menos,
Veía que su papá, que es pastor, salía a trabajar y su mamá se quedaba en casa haciendo muchas cosas. Y su papá y su mamá tuvieron que... Imagínate que tuviera que venir alguien a lavar tu ropa, a cocinarte, a hacer aseo a tu cuarto, a atender todas estas cosas. Esa persona lo haría recibiendo un pago de manera gratis. Él entendió que tocaría pagarle. ¿Te das cuenta que lo que estoy haciendo aquí en casa es un trabajo? Y que la remuneración la está haciendo Dios por medio de otro ingreso que es el de tu papá, pero Dios está bendiciendo el hogar. No podemos llegar a categorizar, y por eso es que hay tantas películas haciéndose populares creyendo que lo que se hace en casa no es un trabajo digno. Y si usted quiere saber qué tan difícil es eso, hágalo. No un día a la semana, hágalo como muchas mujeres que conozco, diario, semanal, mensual, por años. Y después vuelve y me dice, ¿qué significa trabajar en casa? Ahora, al mismo tiempo, hermanas, si usted está en casa y no quiere hacer nada, pues hablaremos para que tampoco me le den comida. Por último, una última implicación que ya ha sido mencionada de alguna manera es al tema de la seguridad, que es otro sinónimo de confianza. Si Jesús nos está diciendo, pide para que sean suplidas, nos está diciendo, confía que Él va a suplir. ¿Vieron eso? ¿Ustedes creen que Jesús nos va a enviar a un lugar? Aventúrate para ver cómo te va. Yo creo que esa persona es como que es buena gente. A veces dependiendo, yo recuerdo que en algún momento alguien me comentaba en temas de negocios, con él hay que hacer negocio como tú le veas el semblante. El día es que se levanta con el pie derecho o con el pie izquierdo. No, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial no es así. En el amor que ha tenido Jesús para nosotros, dando su propia vida por tus pecados y por los míos, ¿cree que nos enviaría a un lugar inseguro de zozobra en respuesta a la petición? Pero muchas veces lo que nos aleja de esa confianza es lo que tenemos de más. Por favor, querido amigo, hermano, que estás aquí en esta mañana, no se trata que tengas menos, se trata que no confíes en lo que tienes de más, sino que confiemos en el que nos ha dado para el hoy y el que nos dará para el mañana. Es hermoso ver cómo la restricción en la sabiduría de Dios, en las peticiones de nuestras necesidades diarias, nos empujan hacia Él para aumentar la comunión. ¿Ven el interés que tiene nuestro Padre en mantenernos unidos a Él? Yo siempre me he cuestionado, ¿hay mayor disposición de Dios en tener una relación conmigo que en mi propia disposición en mantener esa relación con Él? A la luz de este texto, ahora yo decido y quiero poder comprender que lo que no ha llegado a mi vida no es otro medio, sino para mantenerme en comunión con mi Padre. Y si va a tener que venir algo que me separe de mi Padre, que Dios me quite eso y no me lo dé. Y deseo que usted pueda tener la misma convicción. Es triste como muchas veces llegan asuntos o buscamos asuntos que nos separan de la comunidad o la comunión de nuestro Padre. Vamos a orar. Padre, nos has enseñado de qué se trata el pan, no solamente del sustento en alimentos, sino toda necesidad básica. Hemos visto por lo que tus textos dicen que esas necesidades tienen que ver con techo, con comida y con ropa. Es bello saber que la disposición o el corazón de esta petición es mantener la comunión de nosotros contigo. Esa comunión solamente puede ser iniciada y sostenida si verdaderamente somos hijos tuyos. Te pido, Dios, que aquellas personas que están sin Cristo en su corazón en esta mañana, la luz de Cristo pueda alumbrar sus corazones, que ellos puedan despojarse de cualquier sentimiento de autojusticia y más bien puedan aferrarse a la rectitud perfecta de Cristo. A los que somos creyentes, padres, santifica nuestro corazón en la luz de esta verdad.
Hay una disposición tuya de dependencia, de honrar el día que tú has apartado para la comunión contigo, como aprendíamos en Éxodo 16. Que así sea en nosotros, Señor. Que tengamos esa disposición de comunión contigo y de dependencia diaria hacia ti, nuestro buen Padre. Gracias por amarnos en la manera en que nos amas, porque sabemos que no siempre lo correspondemos. Santifica nuestros deseos y haznos dependientes de la provisión diaria. A tu nombre sea gloria. Amén y amén.